Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, genera muchísima fascinación y también bastante debate. El llamado portal energético del 9 de septiembre de 2025, conocido como el 99-2025. El material que hemos estado revisando lo presenta como una fecha de, gran significado espiritual y todo esto fundamentado en la numerología. Efectivamente. Y, según estas fuentes, la base es el número 9, que se asocia con el cierre de ciclos, la transformación profunda, la evolución espiritual, la liberación de cargas. Y lo particular aquí, claro, es la triple presencia del 9. Día 9, mes 9 y un año cuya suma da 9. A ver, 2 más 0 más 2 más 5. 9. Se argumenta que esto, intensifica esa energía, ¿no? Abriendo un supuesto vórtice cósmico, como le llaman, que sería propicio para soltar karma, sanar heridas, atraer abundancia. Bueno, es un fenómeno que ha ganado muchísima visibilidad, sobre todo en redes sociales, ¿sí? Precisamente. Y esto nos lleva, directamente a la cuestión central de nuestro análisis de hoy. ¿Son estos portales energéticos y los rituales que se proponen para fechas como el 9-9-2025 herramientas auténticas para el crecimiento personal y la manifestación consciente? ¿O deberíamos mirarlos con, un mayor escepticismo, considerando el riesgo latente de autoengaño y, claro, la posibilidad de manipulación por parte de figuras que se aprovechan de esta búsqueda de sentido tan humana? Una pregunta fundamental, sobre todo en el contexto actual. Mi postura, va a ser un poco más crítica. Voy a argumentar que la ausencia de evidencia empírica sobre estos portales, sumada a las promesas que los rodean, crea un terreno fértil, muy fértil diría yo, para la explotación por parte de individuos que usan tácticas muy parecidas a las de los falsos gurús y líderes sectarios que están documentados en nuestro material. Entendido. Por mi parte, defenderé que, incluso sin una validación científica estricta, estos fenómenos y las prácticas asociadas pueden ofrecer un marco simbólico valioso. Sostengo que pueden funcionar como catalizadores para la introspección, pueden facilitar el cierre de etapas vitales y ayudar a enfocar intenciones positivas. Creo que responden a necesidades humanas muy reales, muy profundas, de significado y de ritual. Muy bien. Pues abordemos entonces las posturas iniciales. Desde mi punto de vista, la fuerza de fechas como el 9-9-20-25 radica principalmente en su carga simbólica. El número 9 como arquetipo universal de culminación, de transformación, de sabiduría adquirida. Tiene una resonancia psicológica innegable, ¿no? Más allá de si aceptamos o no la numerología como una disciplina exacta. Las fuentes que revisamos sugieren rituales concretos, ejercicios de perdón visualizando luz violeta, limpiezas energéticas del hogar con elementos como el palo santo, el acto de escribir y luego quemar aquello que se desea soltar, también meditaciones enfocadas, afirmaciones positivas, el uso intencionado de velas o la práctica de la gratitud. Lejos de ser simples supersticiones, creo que estas pueden ser herramientas estructuradas que facilitan procesos psicológicos beneficiosos. Permiten la reflexión, apoyan la gestión emocional y, ayudan a clarificar metas personales. Incluso las interpretaciones astrológicas que se mencionan para cada signo, Tauro buscando estabilidad, Cáncer equilibrio emocional, etc., ofrecen, narrativas de esperanza y dirección personal. Comprendo la valoración del simbolismo, de verdad, pero mi perspectiva difiere en el punto de partida. Yo cuestiono la existencia objetiva de portales energéticos y vórtices cósmicos. Las descripciones utilizan un lenguaje muy sugerente, muy atractivo, sí, pero carecen de cualquier base fáctica o evidencia verificable. Y lo que me resulta más inquietante es la similitud entre las promesas vinculadas a este portal y hablamos de atraer suerte fácil, prosperidad casi inmediata, soluciones rápidas a problemas complejos, cierres de ciclos sin un esfuerzo claramente definido y las tácticas clásicas de manipulación que emplean los falsos gurús y líderes sectarios. Esto se detalla muy bien en las fuentes, por ejemplo, en el análisis del Roca Project. Ofrecen atajos ilusorios a problemas humanos que en realidad requieren trabajo profundo, sostenido y tiempo. Entiendo la objeción sobre la evidencia científica, claro, pero
Insisto en que el valor principal podría no residir ahí. Esas narrativas que mencionaba como las asociadas a los signos zodiacales, Libra encontrando resolución, Sagitario expansión, Capricornio cerrando karma, aunque no las analicemos astrológicamente en detalle, funcionan como relatos que inspiran esperanza y un sentido de propósito. Si estas prácticas se abordan con conciencia, con autoobservación crítica, pueden potenciar la sensación de agencia personal, o sea, la capacidad de marcar transiciones importantes y buscar activamente el crecimiento. Existe una necesidad humana fundamental, creo yo, de encontrar significado y de ritualizar los momentos clave de la vida. Sí, pero es justo ahí donde encaja el concepto de materialismo espiritual, que se menciona en una de nuestras fuentes. Se refiere a ese uso de un lenguaje y prácticas aparentemente espirituales para perseguir fines muy terrenales: dinero, influencia, poder. Las promesas de atraer suerte y prosperidad asociadas al 99 calzan perfectamente con esta idea, me parece. Además, la rápida viralización de estos conceptos en redes sociales, los convierte en un vehículo potencialmente peligroso. Pueden ser explotados fácilmente por estafadores o líderes carismáticos que se aprovechan de la vulnerabilidad y del deseo legítimo, sí, pero a veces apremiante, de respuestas y bienestar. No podemos obviar la definición de abuso espiritual. Es el maltrato ejercido por una figura de autoridad religiosa o espiritual que somete a la víctima a una obediencia incuestionable, minando su autonomía. El riesgo no es teórico, es una realidad documentada y muy seria. Estoy completamente de acuerdo en que el riesgo de manipulación es real y debe tomarse muy en serio. Sin embargo, no creo que eso invalide por completo el potencial positivo del fenómeno o de las prácticas en sí mismas cuando se usan de forma personal y consciente. Volvamos a los rituales específicos que describen las fuentes. El acto de visualizar luz violeta para liberar rencores, la limpieza física y simbólica del hogar, el ejercicio de escribir 9 cosas a soltar y luego quemar el papel. Son actos simbólicos potentes, ¿no crees? La intención enfocada unida al acto ritual puede generar cambios internos significativos a nivel psicológico y emocional. No se trata de invocar fuerzas externas de manera mágica, sino de utilizar el poder de la mente y del símbolo para catalizar una transformación personal deseada. Como indica una de las fuentes, el 9 representa también la sabiduría que nace del dolor, las despedidas conscientes. Eso me parece importante. Entiendo el valor que le das al símbolo, de verdad, pero ¿dónde queda la responsabilidad cuando ese símbolo se vende o se interpreta como una solución mágica? Me preocupa la delgada línea que separa el uso simbólico consciente del pensamiento mágico, este último entendido como la creencia de que los rituales por sí solos, sin una conexión causal clara, pueden alterar directamente la realidad externa. Puede ser peligroso. Lleva a confundir el símbolo con la solución real a problemas que quizás requieran acciones concretas, apoyo profesional o cambios estructurales en la vida de la persona. Las fuentes sobre falsos guías advierten precisamente sobre esto. Promesas de caminos rápidos a la autorrealización, un enfoque excesivo en el resultado final, la iluminación, la abundancia, sin un proceso realista y a menudo arduo. Es muy fácil caer en el autoengaño, en racionalizar creencias sin base, especialmente en momentos de vulnerabilidad. El peligro no es solo la manipulación externa, sino también la trampa del propio pensamiento. O sea, ¿cómo evitamos que esa herramienta simbólica se convierta en una excusa para no enfrentar problemas reales? Es una pregunta crucial, sí, y apunta directamente a la necesidad de discernimiento. Las guías ofrecidas, como las sugerencias por signo zodiacal, deberían tomarse como invitaciones a la autoexploración, como puntos de partida para la reflexión personal, no como mandatos inflexibles, ¿entiendes? Y aquí entra en juego la figura del guía o maestro si es que se busca uno. Nuestras fuentes también delinean las características de un maestro auténtico. La humildad genuina, la coherencia entre sus enseñanzas y su vida, la generosidad desinteresada, el desapego de los resultados del alumno, un enfoque claro en el bienestar del aprendiz, la transparencia sobre sus métodos y finanzas e incluso, y esto es muy importante, la conciencia y reconocimiento de su propio lado oscuro o limitaciones. Si nos acercamos a esas prácticas manteniendo nuestro juicio crítico y buscando esa autenticidad, ya sea en un guía externo o en nuestro propio proceso interno, el riesgo disminuye considerablemente.
Sin embargo, encuentro difícil aceptar eso como una solución generalizable. La dificultad para una persona promedio, y más aún para alguien que atraviesa una crisis o se siente vulnerable, para distinguir entre un guía auténtico y un charlatán manipulador es enorme. Las señales de alerta pueden ser sutiles al principio. Las fuentes son muy claras al enumerar las características de los falsos guías y líderes sectarios, y son patrones que se repiten, fíjate. Un carisma magnético usado para manipular. Una incapacidad total para aceptar críticas o cuestionamientos, una marcada hipocresía, predican desapego mientras acumulan riqueza, por ejemplo, un enfoque obsesivo en satisfacer sus propios deseos egocéntricos, dinero, poder, sexo, la exigencia de lealtad absoluta y obediencia ciega, títulos rimbombantes y autoproclamados y, fundamentalmente, la creación deliberada de una dependencia psicológica y emocional en sus seguidores. Hemos visto ejemplos trágicos y bien documentados. Desde figuras como Josep Pamiés, con sus discursos pseudocientíficos, hasta líderes con acusaciones graves como Lama Losel o Alberto Varela, pasando por casos extremos como el líder keniata que indujo a sus seguidores a la muerte, o figuras históricas como Satya Sai Baba o Jim Jones. La lista es extensa y alarmante. Si las señales de un falso guía son tan sutiles al principio, ¿cómo puede alguien vulnerable protegerse eficazmente? Es complicado. No niego la existencia de esos peligros ni la gravedad de esos ejemplos. Son tragedias reales que nos obligan a ser cautelosos sin duda, pero la existencia de impostores no anula la posibilidad de encontrar guías genuinos, o, lo que es quizás más importante, la capacidad del individuo para utilizar estas herramientas simbólicas de forma autónoma, sin necesidad de un gurú externo. La búsqueda de cerrar ciclos, de sanar heridas emocionales, de vivir una vida con más sentido y quizás sí, con más abundancia entendida en un sentido amplio, claro, es totalmente legítima. Los rituales propuestos para el 99, como la escritura reflexiva, la meditación con una intención clara, pueden ser catalizadores poderosos para iniciar cambios positivos, siempre y cuando la persona se comprometa activamente con su propio proceso interno. El enfoque, como sugieren las fuentes, puede ser la transformación personal, la sabiduría que emerge al procesar conscientemente el dolor y las despedidas necesarias para evolucionar. Acepto la legitimidad de la búsqueda, sí, pero insisto en que el énfasis tan marcado en atraer suerte y prosperidad, tan prominente en la promoción del Portal 99, puede ser precisamente una manifestación de ese materialismo espiritual que desvía la atención del trabajo interior genuino hacia la obtención de resultados externos rápidos. Es una trampa sutil, creo yo. Además, no podemos olvidar que las sectas y grupos manipuladores, como bien señala el experto Luis Santamaría en el material del Roca Project, no siempre buscan únicamente el beneficio económico. A menudo, su objetivo primordial es el poder y el control total sobre la vida y la mente de sus adeptos. Las consecuencias del abuso espiritual, como hemos visto en las fuentes, son devastadoras y duraderas. Daño psicológico profundo, pérdida de autonomía y pensamiento crítico, ruptura de lazos familiares y sociales, fomentando el aislamiento, miedo crónico, desarrollo de traumas complejos y estrés postraumático, enormes dificultades para reintegrarse socialmente y el ostracismo doloroso si deciden abandonar el grupo, como se describe en casos como el de los testigos de Jehová. Ese énfasis en resultados fáciles puede ser la puerta de entrada a dinámicas de control muy peligrosas. Reconozco la complejidad del contexto actual. Vivimos en un mercado espiritual a menudo confuso, donde coexisten ofertas valiosas con otras francamente engañosas. Pero el hecho de que existan propuestas fraudulentas no debería invalidar la búsqueda auténtica de trascendencia, de conexión y de significado que tantas personas están emprendiendo hoy. Muchas veces, al margen de las instituciones religiosas tradicionales que, ya no les proporcionan las respuestas que necesitan. Fenómenos como el interés en los portales energéticos reflejan esa búsqueda activa de alternativas, de nuevos lenguajes y rituales para comprender y navegar la experiencia humana. Y es precisamente la naturaleza de ese mercado espiritual lo que me genera mayor preocupación.
está saturado de ofertas que bordean o caen directamente en el engaño. Una de las fuentes menciona ejemplos como activaciones de 12 cadenas de ADN por $295 o cursos extremadamente caros que prometen la iluminación en un fin de semana. Es increíble. El movimiento difuso de la nueva era o New Age, como se señala críticamente en el material, puede convertirse en un caldo de cultivo para pseudoterapias sin respaldo alguno y líderes sin escrúpulos que se aprovechan de la necesidad de creer. El ejemplo del channeling o canalización, descrito como una forma reempaquetada de espiritismo, es bastante ilustrativo. O textos complejos como un curso de milagros que, según una fuente, a menudo requieren un intérprete autorizado, creando así una dependencia directa del supuesto experto o gurú. El contexto actual de búsqueda espiritual es, innegablemente, también un contexto de alto riesgo de caer en engaños sofisticados. Comprendo perfectamente esa preocupación, y es totalmente válida. La prudencia, el pensamiento crítico, el discernimiento son herramientas indispensables en este terreno, sí. Sin embargo, reafirmo mi posición central. Fenómenos como el Portal 99 y las prácticas asociadas, cuando se interpretan y utilizan como marcos simbólicos personales, pueden ofrecer recursos valiosos, pueden facilitar la introspección necesaria, ayudar en la gestión de emociones complejas y servir para focalizar intenciones positivas de cambio. Creo que satisfacen una necesidad humana profunda, de encontrar significado, de marcar ritualmente las transiciones y de sentirse parte de algo más grande. El valor último no reside en la validación externa o científica del portal en sí, sino en la interpretación personal y el uso consciente, crítico y responsable que cada individuo haga de estas herramientas simbólicas para su propio camino. Yo concluyo resumiendo mi perspectiva. La ausencia de evidencia tangible para estos portales energéticos, combinada con las promesas seductoras de resultados fáciles y rápidos, y la estructura de autoridad que a menudo se crea alrededor de estas prácticas, ya sea explícita o implícita, genera un caldo de cultivo peligroso. Facilita tanto el autoengaño como, en casos más graves, la manipulación espiritual por parte de individuos o grupos con intenciones explotadoras. La clave fundamental, desde mi punto de vista, reside en mantener siempre activo el pensamiento crítico, en estar constantemente alerta a las señales de advertencia que hemos discutido, promesas exageradas, falta de transparencia, presión hacia la obediencia incondicional, culto a la personalidad del líder y, sobre todo, en no ceder nuestra autonomía ni nuestra capacidad de juicio a ninguna creencia, figura o sistema externo sin un escrutinio riguroso y continuo. Coincidimos entonces en la enorme complejidad del panorama espiritual contemporáneo. Observamos una búsqueda intensa y en su raíz legítima de sentido, de bienestar, de conexión, que a menudo se desarrolla fuera de los cauces institucionales tradicionales. Pero simultáneamente constatamos una proliferación innegable de ofertas potencialmente engañosas y la existencia de riesgos muy reales de manipulación y abuso. Exactamente. La libertad de conciencia y de creencia es un pilar fundamental, claro, pero debe ejercerse de la mano de un discernimiento informado y responsable. Navegar estas aguas requiere una combinación equilibrada de apertura a nuevas perspectivas y, a la vez, una saludable dosis de escepticismo crítico basado en la evidencia y la razón. El análisis del material que hemos compartido hoy nos invita sin duda a una reflexión más profunda. Los lleva a cuestionar nuestras propias creencias, a reconocer la naturaleza de la vulnerabilidad humana ante las grandes preguntas de la existencia y a esforzarnos en trazar esa línea, a veces difusa pero siempre crucial, entre una guía espiritual auténtica que empodera y acompaña y una manipulación perjudicial que somete y daña. Así es, no existen respuestas simples ni universales, lamentablemente. La tarea de formar conclusiones bien fundamentadas y tomar decisiones conscientes sobre en qué creemos y a quién seguimos, recae, en última instancia, en la responsabilidad individual de cada oyente, de cada buscador. Hay mucho más que explorar y discernir en estos temas tan relevantes hoy en día. Gracias por este análisis tan necesario y gracias a ustedes por acompañarnos en El Intercambio.